En este momento exacto, mientras prestas atención a estas palabras, algo importante está sucediendo. No estás aquí por casualidad. Hay una razón por la cual estás escuchando esto justo ahora. Lo que estás a punto de recibir puede cambiar la manera en que ves tu vida, tus decisiones y tu forma de pensar. En los próximos días podrías vivir situaciones que rompan lo que hoy crees como verdad. Algunas serán tan fuertes que pensarás que estás soñando o viviendo una realidad diferente. Pero tranquilo, no estás solo. Estoy aquí para ayudarte a mantenerte firme cuando todo lo de afuera parezca desordenado, porque lo que viene no es para dañarte, sino para mostrarte tu verdadera fuerza. Este mensaje no es para todo el mundo, pero si tú lo estás escuchando es porque estás listo para recibirlo. Así que bienvenido, alma valiente, a este espacio de claridad en medio del ruido. No importa quién soy. Lo que importa es lo que este mensaje puede activar en ti. Quédate hasta el final, porque lo que escucharás puede cambiar para siempre tu manera de ver el mundo, de pensar y de sentir. Recibirás ideas, claves y conocimientos que, si los entiendes con el corazón, pueden transformar tu vida para siempre. Pero antes de continuar, te invito a que te detengas un momento. Respira profundo. Siente tu cuerpo, y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y activa la campanita. No porque sea una regla, sino porque aquí compartimos mensajes que alimentan el alma, no solo entretienen. Cada palabra que escuchas está pensada para ayudarte a despertar, a ver más allá de lo que normalmente se ve. Este espacio no es para quien quiere distraerse, sino para quien está listo para recordar su verdadero poder. Porque todo esto se trata de eso, de recordar lo que ya existe en ti, tu fuerza, tu sabiduría, tu capacidad para crear. Mientras el mundo allá afuera se vuelve más ruidoso, nosotros aprendemos a encontrar calma por dentro. No reacciones desde el miedo. No dejes que las emociones colectivas te arrastren. Aquí vas a descubrir un camino de tranquilidad en medio del caos. Elevar tu forma de pensar y sentir es la mejor defensa, tu refugio y tu herramienta para liberarte. No importa lo que pase afuera, si dentro de ti hay paz, nada podrá derrumbarte. Y eso es lo que vas a aprender aquí, a mantener tu equilibrio cuando todo alrededor parezca perderlo. Lo primero que tienes que entender es que el miedo no es solo una emoción, es una forma de control. Es una energía que te mantiene limitado. El miedo es el lenguaje que usa el sistema para manejarte. Cuando sientes miedo, dejas de pensar con claridad, ya no analizas ni cuestionas, solo haces lo que te dicen. Eres como una marioneta que otros manejan. Quien vive con miedo olvida quién es y empieza a actuar como alguien que no tiene poder. Se convierte en alguien automático, que sigue órdenes sin saber por qué. ¿Has notado cómo cada cierto tiempo aparece una nueva noticia alarmante? Una crisis, un problema global, algo que te mantiene en alerta. Eso no pasa por accidente. Es una forma muy calculada de manipular tus emociones. Quieren que vivas en una vibración baja, con miedo constante, para que no puedas pensar, crecer, ni cambiar tu realidad. Así te tienen atrapado en una especie de cárcel invisible construida con noticias, cifras y opiniones que solo te desconectan de ti. Pero tú ya viste más allá, ¿verdad? Por eso estás aquí, porque ya no quieres vivir dominado por el miedo. Escucha con atención. Tu mente es increíble. Está hecha para ayudarte a sobrevivir, pero no fue diseñada para que seas feliz o estés en paz. Su función principal es buscar peligros, estar alerta y mantenerte a salvo. Por eso, cuando pasa algo malo, tu mente lo enfoca de inmediato, y eso lo saben bien quienes controlan la información que recibes.
Por eso ves tantos mensajes negativos en las noticias, tragedias, violencia, escasez. Saben que eso afecta tu energía y te mantiene en una frecuencia baja. Y cuando tu energía está baja, no puedes crear una vida plena. Solo repites lo mismo, una y otra vez. Reaccionas, te sientes atrapado en emociones como el miedo, la ansiedad o la preocupación. Y en ese estado pierdes tu poder. El universo responde a lo que vibras, no a lo que deseas. Así que, si estás vibrando en miedo, eso es lo que atraerás a tu vida una y otra vez. No porque lo quieras, sino porque lo estás emitiendo sin darte cuenta. Por eso es tan importante que comprendas esto. No puedes controlar lo que pasa afuera, pero sí puedes transformar tu energía interna. Y eso se hace con conciencia. Cada vez que eliges responder en vez de reaccionar, estás cambiando tu vida. Esas dos palabras, reaccionar y responder, crean mundos completamente distintos. Una te mantiene atrapado, la otra te libera. El miedo, cuando lo repites una y otra vez, se convierte en una prisión emocional. Y el sistema necesita que sigas ahí, dormido, reaccionando, obedeciendo, consumiendo, pero cuando despiertas y decides actuar con conciencia, todo cambia. Cuando entiendes que lo que más temes se manifiesta porque tú lo estás alimentando con tu atención, empiezas a recuperar tu poder. El miedo funciona como una profecía. Cuanto más lo temes, más lo atraes. Y eso te demuestra lo poderosa que es tu mente. Entonces, ¿qué puedes hacer con todo esto? En vez de alimentar el miedo, empieza a cultivar paz interior. No dejes que las noticias dicten cómo te sientes. Fortalece tu energía con prácticas como el silencio, la meditación, las afirmaciones positivas y el contacto contigo mismo. Te propongo un reto para los próximos días. Conviértete en observador. Fíjate cuántos mensajes de miedo recibes al día. En redes sociales, en la televisión, en conversaciones. Anota lo que te hacen sentir y luego pregúntate, ¿quiero seguir sintiéndome así? Porque cada emoción que aceptas es una energía que mandas al universo. Y si mantienes emociones como la preocupación o la envidia, estarás bloqueando tu crecimiento. Muchas personas viven atrapadas en vidas que no les gustan, rodeadas de relaciones tóxicas, llenas de deudas, sin propósito, y aún así siguen haciendo lo mismo, esperando que algo externo lo cambie. Pero nada va a cambiar afuera hasta que tú cambies por dentro. Ese cambio empieza cuando asumes toda la responsabilidad por tu energía. La vibración más fuerte siempre gana. No importa lo que digas que quieres, importa lo que realmente estás, sintiendo y pensando en lo más profundo. Tu energía es la que construye tu realidad. Si no cambias tu mente subconsciente, seguirás atrayendo lo mismo. Como dijo Carl Jung, lo que no haces consciente se manifiesta como destino. Y Jesús, en palabras simbólicas, dijo, los pobres siempre estarán entre vosotros. No hablaba de dinero, sino de mentalidad. Quien no despierta sigue atrapado en ciclos de sufrimiento, creyendo que su vida es una serie de accidentes, cuando en realidad está creando su realidad sin saberlo. Si no limpias tu mente de creencias heredadas, nada nuevo podrá llegar a tu vida. El sistema sabe cómo mantener a la mayoría funcionando en piloto automático. Quiere que sigas órdenes sin pensar, que vivas haciendo lo mismo todos los días, sin cuestionar nada. Pero tú no estás aquí para eso, no viniste a esta vida para ser uno más en la multitud. Viniste a despertar, a salirte del molde y a recordar quién eres en verdad. Ser parte del 1% no es suerte, es una elección, es el resultado de pensar diferente, sentir diferente y actuar con conciencia, aunque los demás te digan que no lo hagas. Cuando decides crecer, evolucionar y cambiar tu forma de ver la vida, dejas de ser una víctima de las circunstancias.
Te conviertes en alguien que crea su propio camino. Pero aquí es donde muchos se equivocan. En vez de enfocarse en lo que quieren lograr, se concentran en evitar lo que temen. Tienen miedo a estar solos y por eso siguen atrayendo relaciones vacías. Tienen miedo a no tener dinero y en vez de pensar en abundancia, viven pensando en la escasez. El universo no responde a lo que dices, sino a la energía que estás emitiendo constantemente. Lo que piensas con fuerza y emoción se convierte en tu realidad. Así de simple, así de poderoso. Y ahora vamos con una verdad muy importante. Luchar contra algo solo hace que ese algo se quede contigo. Cuando Jesús habló de perdonar a los enemigos, no solo se refería a otras personas, también hablaba de tus propios pensamientos negativos, tus emociones no sanadas, tus heridas del pasado. El verdadero enemigo no está afuera, está en tu mente, en las ideas que no has dejado ir. Si estás luchando contra la escasez, estás vibrando en escasez. Si peleas contra una enfermedad, le estás dando más energía. Si tienes miedo a la soledad, la estás fortaleciendo. No se trata de pelear, sino de soltar. La energía más alta siempre transforma la más baja. Si enfocas tu atención en lo que sí quieres, en lo que te da paz y alegría, lo demás empieza a perder fuerza por sí solo. Piensa en esto. Cuando los medios hablan de una nueva crisis de salud, muchas personas empiezan a sentir síntomas sin siquiera haber estado enfermas. Eso es el poder de la sugestión. Tu mente, cuando cree algo con suficiente intensidad, lo convierte en experiencia real. Tu cuerpo lo siente. Así de poderosa es tu conciencia, y por eso es tan urgente aprender a protegerla. Miedo, enfermedad, escasez, no son verdades absolutas. Son programas mentales que te han enseñado desde pequeño. Y si estás débil emocional o mentalmente, esos programas toman el control. No te digo esto para asustarte, sino para empoderarte. Porque si entiendes esto, puedes liberarte, y si estás escuchando este mensaje es porque ya estás en ese camino. No estarías aquí si algo dentro de ti no estuviera listo para despertar. No eres una persona más. No viniste a repetir los mismos errores de siempre. Eres parte de un nuevo tipo de ser humano que está empezando a vivir desde la conciencia, desde la paz, desde el amor propio. Por eso es tan importante cuidar lo que piensas, lo que sientes, lo que dices. No dejes que cualquier idea entre en tu mente. No permitas que cualquier emoción se quede en tu corazón. Sé cuidadoso con lo que consumes, con lo que ves, con lo que escuchas, porque todo eso afecta tu energía. Y nunca lo olvides, no es el mundo el que crea tu realidad. Eres tú. Todo empieza dentro de ti. El mundo está lleno de pensamientos negativos, creencias que limitan, emociones heredadas que ya no te sirven. Es como una nube pesada que rodea a la mayoría de las personas, pero tú no tienes que quedarte ahí. La verdadera libertad no se logra esperando que cambie el gobierno, que despierten las instituciones o que las masas se den cuenta. La libertad empieza cuando tú eliges dejar de reaccionar y empiezas a crear tu vida desde un lugar de conciencia. Cuando entras en un estado más elevado de percepción, todo empieza a tener sentido. No necesitas entrar en pánico. No te identificas con los problemas. Simplemente los observas y desde ese lugar tranquilo decides cómo actuar. Porque comprendes que el mundo exterior solo refleja lo que llevas dentro. Y cuando cambias por dentro, todo lo demás también cambia. Cuando llegas a ese nivel más elevado de conciencia, tus deseos ya no se sienten como algo que te falta, sino como una expansión natural de lo que ya eres. Ya no haces cosas desde la urgencia o el miedo, sino desde la certeza de que lo que anhelas ya existe y solo necesitas alinearte vibratoriamente con eso.
Y esto no es algo reservado para unos pocos iluminados. Está disponible para todos los que se animen a dejar atrás su versión antigua. Esa identidad que aprendió a sobrevivir desde el miedo, que siguió repitiendo patrones familiares por lealtad, que aceptó menos de lo que merecía. Para dar ese salto, necesitas valentía. Tienes que soltar lo que ya no eres, así como exhalas el aire viejo para poder volver a inhalar. Del mismo modo, necesitas dejar espacio dentro de ti para lo nuevo. Si no limpias tu mente, tus emociones y tu energía, lo nuevo no podrá sostenerse. Así que si sabes que hay algo que ya no encaja en tu vida, una relación, un hábito, una idea, suéltalo, porque cada día que lo retienes, estás alejando la vida que podrías estar viviendo. Haz una pausa y piensa. ¿Cuántas veces has sentido en tu interior que algo necesita cambiar, pero lo ignoras? Tal vez es una relación que ya no tiene sentido, un trabajo que te agota, una forma de pensar que te llena de culpa o miedo. Pero no haces nada, no porque no puedas, sino porque tienes miedo a lo desconocido. Ese miedo te hace quedarte en lo que ya conoces, aunque te haga daño. Lo familiar se vuelve una zona segura, aunque te esté consumiendo. Pero escúchame bien, el universo nunca te quita algo sin tener algo mejor esperándote. Solo necesitas hacer espacio. Como dice el dicho antiguo, no se puede poner vino nuevo en odres viejos. Si quieres una vida nueva, necesitas una mente nueva, un corazón renovado, una energía alineada. Si no cambias tu interior, lo nuevo no podrá sostenerse sin causar caos. Por eso, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es soltar. Suelta con gratitud, con claridad, con valentía, porque cuando sueltas desde el alma, no pierdes, te liberas. Y esa libertad es el primer paso hacia tu expansión real. Mientras tanto, el sistema seguirá funcionando como siempre. Te seguirá diciendo que esperes, que todo se resolverá con una fecha mágica o un evento externo. Pero la verdad es mucho más simple. El cambio que buscas empieza cuando tú decides cambiar. No tienes que esperar. No necesitas más datos ni señales. Solo necesitas tomar una decisión desde el corazón. Y cuando haces eso, todo empieza a acomodarse. Las oportunidades aparecen, las coincidencias se multiplican, las personas adecuadas llegan a tu vida. ¿Por qué? Porque ya no estás en resistencia. Estás vibrando desde tu centro. Como dijo Jesús, en forma simbólica, como es arriba, es abajo. Lo que pasa dentro de ti se refleja afuera. Tú no eres víctima del destino, eres el creador de tu vida. Y cuando eso se convierte en tu verdad, la vida deja de ser una lucha y se convierte en una experiencia que tú diriges con intención. Aún así, muchas personas que no han hecho este cambio interno miran a quienes sí lo han hecho y los critican. Ven su paz, su éxito, su felicidad y sienten envidia. Dicen que esas personas tienen suerte, que nacieron con privilegios, pero al pensar así se cierran a recibir lo mismo, porque cuando juzgas a alguien, estás alejando esa energía de ti. El juicio bloquea. En cambio, cuando bendices lo que ves en otros, lo atraes. Es una ley vibracional. Lo que bendices crece en tu vida. Lo que rechazas se aleja, así que cambia tu mirada. La próxima vez que veas a alguien viviendo algo que tú deseas, una buena relación, libertad financiera, salud, alegría, no lo critiques, bendícelo, di en tu interior, eso también es posible para mí. En ese instante, tu mente ya no lo verá como algo lejano, sino como una posibilidad real. Y cuando tu subconsciente lo acepta como posible, el universo empieza a acercártelo. La clave está en la energía que emites hacia lo que observas. Si lo que ves en otros te molesta, aunque digas que lo deseas, tu vibración lo está rechazando. Y recuerda,
El universo no responde a tus palabras, responde a tu energía. Puedes repetir 1000 veces que quieres abundancia, pero si en tu interior sientes celos o envidia hacia quienes la tienen, estás alejándola. Así de claro, así de potente. Por eso es tan importante bendecir lo que quieres atraer. Si ves a alguien exitoso, bendícelo. Si ves una pareja feliz, bendícelos. Si ves a alguien sano, próspero, en paz, agradece por ellos. Porque cada vez que lo haces con sinceridad, estás diciéndole al universo, yo también estoy listo para eso. Y si esta verdad resuena contigo, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Gracias, 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 porque esto también es para mí. No es solo una frase bonita, es una declaración energética, es una llave vibracional, es una forma de activar esa posibilidad en tu vida. Cuando lo haces desde el corazón con fe y gratitud, esa energía comienza a moverse hacia ti. Lo que ves en los demás no es una coincidencia. Si puedes notarlo, es porque de alguna manera estás cerca de esa frecuencia. Si no estuvieras vibrando cerca, ni siquiera lo notarías. Así que cada vez que veas algo que te gustaría vivir, bendícelo. Si ves a alguien en abundancia, di, eso también es para mí. Si ves una familia feliz, una persona vibrando en salud, una pareja que se ama, alégrate sinceramente por ellos. Porque cuando lo haces, estás elevando tu propia frecuencia. Pero si te dejas llevar por el juicio, la comparación o la crítica, estarás cerrando tu propia puerta. Es simple, el juicio nace de la inseguridad. Quien critica a los demás, en el fondo, se está hablando a sí mismo. Y quien bendice, se está preparando para recibir. Las personas que verdaderamente están creciendo no pierden tiempo hablando mal de otros. Están ocupadas creando su realidad, sanando, amando, construyendo algo mejor. Ellas saben que lo que condenas se aleja y lo que celebras se acerca. A partir de hoy, convierte esto en un hábito sagrado. Cada vez que veas algo que deseas experimentar en tu vida, di con el corazón, gracias, porque esto también es para mí. Repite esta frase hasta que se vuelva parte de tu diálogo interno. No es solo una afirmación, es una reprogramación profunda. Es enseñarle a tu mente que eso que ves en otros también está disponible para ti. No esperes al año nuevo, no pongas tu transformación en manos del calendario, los planetas o las modas espirituales. El único momento real es ahora. El ahora es el portal. Es aquí donde ocurre la verdadera alquimia. Y no te lo digo desde la teoría, sino desde la experiencia. Hay miles de personas que, al aplicar estos principios simples, han cambiado sus vidas por completo. La transformación no llega cuando el mundo exterior mejora, llega cuando tú decides dejar de ser quien eras. Y entonces, el universo no tiene más opción que adaptarse a tu nueva vibración. Transformarte por dentro no es algo misterioso ni complicado. No es un secreto para unos pocos. Es ciencia de la energía, psicología práctica y biología del pensamiento. Un cambio. Todo se resume en 3 elementos clave: impacto emocional, repetición y entorno. El primer paso es vivir un momento que te sacuda, una experiencia que te haga despertar. Puede ser una pérdida, una ruptura, una enfermedad o incluso escuchar un mensaje como este. Ese impacto abre una grieta por donde puede entrar una nueva forma de pensar. Pero si no haces nada después, todo volverá a ser como antes. Por eso viene el segundo paso: repetir. Repetir con intención, con disciplina, con constancia. Repetir afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, escribir lo que sientes. Cada repetición es como tallar una nueva ruta en tu mente. Es una señal que le dices al universo: esto es lo que ahora elijo. Así es como creas una nueva realidad. Pero hay un tercer elemento:
igual de importante que los anteriores y del que casi nadie habla: el entorno. Tu entorno es la energía que respiras todos los días, es lo que escuchas, lo que ves, con quién hablas, los espacios en los que te mueves. Tu mente no aprende solo con información, sino con repetición y con lo que observa a su alrededor. Puedes decir 1000 afirmaciones al día, pero si estás rodeado de personas negativas, que se quejan todo el tiempo, que viven en el drama, esa energía también se mete en tu subconsciente, porque tu mente absorbe por imitación. Entonces, si realmente quieres cambiar, necesitas rodearte de personas que ya estén vibrando como tú quieres vibrar. No para que te salven, sino para que te inspiren, para que su energía te recuerde lo que tú también eres capaz de ser. Busca entornos elevados, únete a comunidades que te impulsen, que te reflejen lo mejor de ti, que hablen desde el alma. No se trata de elitismo espiritual, se trata de vibración. Lo que está a tu alrededor termina siendo tu espejo. Y si te rodeas de luz, tu luz también crecerá. Y ahora detente un momento y toma una decisión real, no mental, no superficial. Una decisión energética. Ya no sigas postergando el cambio que tu alma te está pidiendo. Ya no pongas excusas. Lo que elijas hacer hoy, en este preciso instante, marcará el camino de lo que vendrá. Graba esta frase en tu mente. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Lo que piensas constantemente se convierte en materia, en experiencia, en vida real. Así que elige con intención, decide con claridad. Antes de actuar, ajusta tu vibración, porque cualquier acción que no esté alineada con una frecuencia alta será solo desgaste. Vibra primero en plenitud, luego actúa y verás cómo todo se acomoda, cómo las oportunidades aparecen, cómo las soluciones llegan sin esfuerzo. El universo no responde a tu ansiedad, responde a tu certeza. No se trata de pedir desesperadamente, sino de emitir con fe. Cuando tu energía es coherente con lo que deseas, todo se alinea a tu favor. Y si ahora te estás preguntando, ¿por dónde empiezo? Te doy una respuesta clara y simple. Empieza por cuidarte. Cuida tu mente como si fuera un jardín sagrado. Protege tus pensamientos, tus palabras, tus emociones, porque todo eso es energía, y tu energía es tu mayor tesoro. El mundo exterior seguirá intentando influirte, pero tú puedes aprender a blindarte vibratoriamente. Y si sientes que no sabes cómo hacerlo, recuerda, no estás solo. Estoy aquí. Esta comunidad está aquí. Este espacio fue creado para darte un lugar donde regresar cada vez que el mundo intente confundirte. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste algo dentro de ti moverse, no lo ignores. Da el paso. Compártelo con otros. Porque cuando nos unimos, cuando despertamos juntos, el proceso se vuelve más fuerte. El despertar individual se convierte en una revolución silenciosa, poderosa, imparable. No necesita banderas ni ideologías, solo conciencia, amor y la decisión radical de vivir desde el alma. Porque cuando tú elevas tu vibración, todo lo que te rodea empieza a transformarse. Y ahí, justo ahí, empieza el verdadero milagro.